cantar. Muchas gracias por venir. Espero que no pasemos demasiado frío. Bueno, estamos en la feria de la edición Navarra, ¿no? Y nosotros, desde Yonki Books, tenemos una caseta en la que están nuestros libros sobre adicciones, que yo creo que la mayoría debéis conocer. El objetivo un poco de presentar el sello aquí es que podamos trabajar en colaboración con los profesionales que hay en Navarra en adicciones, de alguna forma que nuestros libros sean una herramienta para poder, bueno, para que ellos puedan utilizarlos, ¿no? Y Zenet Tony es un amigo que me ha apoyado desde el principio en este proyecto. Yo estoy súper agradecido. Y ayer coincidimos en Bilbao en unas ponencias. Entonces él daba una, yo daba otra, y me dijo, oye, pues me voy contigo y presentamos y hacemos una entrevista. Y con esa excusa, pues un poco hablamos de la enfermedad, hablamos de todas las dificultades a las que nos enfrentamos y de todas las cuestiones que vamos trabajando. Bueno, entonces, lo primero, muchísimas gracias, Tony, por acompañarme otra vez. Tony, si lo conocéis, Zenet es un artista, bueno, muy completo, ¿no? Es actor, es músico y además ahora se ha formado en adicciones y es un profesional que está atendiendo, está acompañando pacientes, además de divulgando, porque tiene un conocimiento muy humanista y una aproximación muy humanista a todo el problema de salud mental que supone la adicción. Ahora lo veréis, ¿no? Tiene premios, tiene una charla TED que me gustaría que vierais, que trata sobre el vacío interior, que parece que el vacío interior solo lo experimentamos los adictos, pero no es cierto. Lo experimenta la mayor parte de la población y por eso estamos todo el día enganchados a las redes sociales o a las series de televisión, ¿no? O sea, ese vacío está ahí, está en nosotros. Tiene una charla maravillosa que os recomiendo muchísimo que la veáis. Y además ahora mismo estás acompañando pacientes, ¿verdad?, en un gabinete en Madrid junto con una profesional como la Copa de un Pino y a través de la música y del arte. Vale, dicho esto, Tony, hay una cosa que yo quería preguntarte que tiene que ver con el estigma del consumo o de la adicción en el mundo de la música, porque si una persona que tiene su origen en un barrio pues deprimido, ¿no?, y empieza a consumir y se engancha y desarrolla una adicción, la sociedad lo ve de una manera. Si un tipo que vive de la música, que tiene éxito, está consumiendo y se vuelve adicto, lo ve de otra. Entonces me da la sensación que el estigma es mucho mayor porque parece que vosotros os divertís cuando consumís y estáis ahí a tope, ¿no? Entonces yo querría saber cómo viviste tú, en qué momento te das cuenta de que ahí hay un problema y por qué no deberíamos tener esa imagen del show business, ¿no?, y el consumo de drogas. Pues, bueno, lo primero, hola a todos. Yo esperaba que fueran 12 campanadas, ya veo que no, que hasta que no se llene la iglesia esto no va a parar. Así que esto vaya por delante. Entren, por favor, que a lo mejor paran después. Dicho esto, es un placer estar aquí con Ollanoy. Yo creo que una de las cosas potentes que hace con esta idea de Yonki Books es romper ideas preconcebidas, ¿vale? Quitar estigmas, ¿no? Por ejemplo, con un tono mucho más natural y cercano a todos nosotros. Ayer hablábamos en la conferencia que dimos, hablábamos de que había mucha ignorancia social acerca de este tema y que una labor muy importante puede ser destapar un montón de mitos que hay acerca de esto y naturalizar esta historia de la adicción acercándola mucho más a la gente, ¿vale? Eso vaya por delante. Uno de los mitos que existe acerca de la adicción es que en el mundo del espectáculo hay más adictos que en el mundo normal. Esto hay que romperlo. Un 20% de la población es vulnerable del abuso de sustancias, sea camarero, farmacéutico, incluso curas. Yo he tenido un cura como compañero de ingreso. Es decir, es un 20% de la población, 2 de cada 10. Por lo tanto, hay que romper ese mito. Lo que pasa es que seguramente en otros gremios laborales no se vea tanto como se ve en el mundo del espectáculo. También tengo que decir que en el mundo del espectáculo, hasta hace muy poco, históricamente, ser malote formaba parte de la imagen que incluso la propia discográfica quería vender. Si tú eras un músico que montaba un lío en un hotel y tirabas un televisor por la ventana, a lo mejor vendías más discos al día siguiente. Esto, afortunadamente, hoy ya está cambiando.
Las nuevas generaciones de músicos, la gente más joven, es gente muy bien preparada, al margen de que exista una música comercial que nos guste más o menos, pero la realidad es que hay gente joven muy preparada y que es muy profesional. Los músicos ahora, hoy en día, llegan puntuales a los ensayos, cogen la furgoneta al día siguiente para volver a casa. No se hacen barbaridades como coger la furgoneta de noche para volver a casa, sino que se espera al día siguiente. Ese tipo de cosas, por ejemplo, forma parte del mito que hay que romper, ¿no? En mi caso, durante mucho tiempo estuve combinando, yo creo que aquí pasa exactamente igual que en otros gremios. Durante mucho tiempo fue paralelo el consumo y el ser funcional. Y esto es otra cosa que también tenemos que hablar. Muchas personas son alcohólicas o drogadictas siendo funcionales durante mucho tiempo y manteniendo un equilibrio muy fino a punto de caerse todos los días y durante muchísimo tiempo. Y esto es una de las cosas que habría que hablar, porque haciéndose funcional uno puede estirar el infierno del que hablábamos ayer hasta muy avanzada edad. Lo que pasa es que, bueno, hablaremos de dónde están los picos de las edades y esas cosas. No quiero enrollarme mucho. Sí. Hay mucha gente que se pregunta por qué no podemos parar. O sea, la gente piensa, ¿no? Las familias piensan, pero vamos a ver, si estás destrozando tu entorno o te estás destrozando a ti mismo, tu trabajo, tu futuro, ¿por qué no paras? ¿No? Porque hay esa imagen o esa idea preconcebida de que esto es una cuestión de voluntad. ¿En qué momento paras tú y por qué? Bueno, ayer lo hablábamos un poco, hacíamos un poco biografía de eso. Hay un momento en el que uno contempla la posibilidad de que tiene un problema, porque en la primera página es negarlo, negarlo, negarlo y negarlo. En un país como este, además, donde el alcohol está a la orden del día, bueno, lo hablábamos antes, este libro precisamente a mí me abrió mucho los ojos porque es muy ilustrativo en el sentido muy matemático. ¿Cuánto bebemos para que nos parezcan más de la cuenta? En este país se bebe mucho. Te vas a otros países, yo he estado en otros países por mi trabajo y me he dado cuenta que el alcohol no se sirve hasta pasadas las 2 de la tarde o así. Y el que sea alcohólico y busque por la mañana algo para tomar, en otros países no lo encuentra. Y hay otros países donde incluso comprar una botella es dificilísimo y son lugares que están prácticamente cerrados al público y que para entrar en esos lugares parece que estás entrando con un código secreto. O sea, es una cosa que no tiene nada que ver con este país. Sí. Todo se celebra con alcohol, las bodas, bautizos, comuniones. El alcohol, incluso se cierran contratos con el alcohol. Otra cosa que también está cambiando, ¿eh? Es verdad que en el mundo empresarial más joven, y la gente más joven lo está demostrando, las reuniones de trabajo se hacen más en un contexto limpio que cerrar tratos con una mano y bebiéndose una copa de vino o comiendo hasta que no se pueda más, con una sobremesa larguísima. Todo eso está cambiando, afortunadamente. Pero ese es otro mito que hay que romper también, ¿no? Hay mucho. Quizá ahora ya un culto al cuerpo también mucho más bestia que el que había antes, ¿no? Y que eso también lo ha potenciado al final la imagen en las redes sociales y el tener que potenciar la marca personal no tanto desde el gamberro o el canalla drogadicto, sino desde el tipo que está fuerte o la tipa que está, ¿no?, de coña y está vendiendo su propia marca. Otra cosa que la gente se suele preguntar, y yo voy a aprovechar hoy para hacerte este tipo de preguntas para dar una respuesta a la gente que está aquí y a la gente que está viéndolo online o que lo estará viendo online. ¿Por qué crees que las personas que tenemos una adicción manipulamos tanto nuestro entorno? Bueno, ayer lo comentábamos también, esto es una enfermedad. Otra cosa de la que tenemos que hablar mucho es una enfermedad mental. Parte de esa enfermedad mental consiste en fabular una realidad. Yo le robé la frase a un compañero y me pareció una frase muy interesante, que tenemos la razón raptada. Esta enfermedad lo que hace es raptar la razón. Coge la razón, la mete en una jaula y cierra la puerta. De tal manera que todo lo que a cualquier persona normal le parezca razonable, se lo preguntas o le dices a una persona adicta o alcohólica, en general adicta, y no lo puede entender. No solo no lo puede entender, sino que te va a argumentar en contra de que lo que está haciendo no está tan mal. Es más, de que eres un poquito sargento por decirme a mí lo que tengo que hacer. Por lo tanto, esa fabulación de esa vida forma parte de la enfermedad mental. Y esa fabulación de esa vida llega a cómo construyes tu ideario alrededor de ti. Para tu madre, tu hermano, tu pareja, lo que sea. Tu hijo, incluso tu hijo, los que tenemos hijos. Sí. Y has construido un poco toda esa forma haciéndola parecer como que es normal. Hay una ceguera, absoluta ceguera, porque la razón está secuestrada.
Ayer me acuerdo que un ejemplo que yo puse en la charla fue que a veces, o sea, que la corteza prefrontal, ¿no? Esta parte que nos hace racionales, nos permite que si vamos a cruzar un paso de cebra y vemos que viene un coche por la izquierda, nos permite evaluar el riesgo, ¿no? ¿Cruzamos o no cruzamos? ¿Está suficientemente lejos o lo tenemos muy cerca ya como para cruzar? Eso nos permite que el coche no nos tumbe. Un niño pequeño generalmente eso no lo observa, no lo puede evaluar. Corre porque la pelota está delante en la otra acera. Claro. Y el niño corre. Y si hay un coche, el coche lo va a atropellar. Con la droga, en los adictos, nos pasa un poco lo mismo. La corteza prefrontal está muy hipoactivada, es decir, no está activada. ¿Qué hace eso? Que si estamos viendo una papela, pero sabemos o sabíamos o creemos saber, o nuestros padres creen que sabemos que si nos metemos la papela vamos a tener una situación terrible, nuestros padres se van a enfadar con nosotros, nos van a echar el trabajo, nuestra pareja nos va a dejar, nosotros vamos a ir a por la papela, porque la corteza prefrontal no está funcionando, ¿no? Entonces, para mí este ejemplo es muy gráfico de por qué actuamos como actuamos. ¿De qué depende que seamos adictos? O sea, ¿por qué unos sí y otros no? Bueno, también ayer, fíjate, cuando te veía a ti exponer la proyección, pensé por un momento que, fíjate, teníamos muchas cosas en común en cuanto a lo que cada uno hablábamos, ¿no? Nos gusta, dentro de esa ignorancia, ofrecer un foco de luz a la parte más científica, por decirlo así, y acercarla a todo el mundo, porque es una forma de entender la enfermedad. Y entender la enfermedad es entender al enemigo. Y también a mí me dio mucha fuerza para poder tirar para adelante, entender la enfermedad. No era una cuestión de ir ciego y hacer todo lo que me dijeran, que también, porque hay que tener un acto de fe. Sí. Cuando te dicen los terapeutas, tienes que hacer lo que yo te diga, ahí hay un acto de fe. Sé que esta gente me va a sacar para adelante. Pero esto venía al caso porque cuando tú has preguntado qué los hace adictos, de 5 factores posibles, tiene que haber una mayoría de factores que actúen a la vez para poder desarrollar la adicción. Es decir, ayer hablábamos de 5 factores diferentes: el desarrollo embrionario, la genética, que es el primero que hay que contabilizar, el apego, sí. Pero para que nos entendamos, si un trauma en la infancia ha podido ser un elemento importante para poder desarrollar una adicción, el trauma por sí mismo no desarrolla una vulnerabilidad. Tiene que haber más factores para que eso ocurra. Es decir, lo que hablábamos de la imagen de cuantos más números compras para la lotería, más tienes posibilidad de que te toque. En nuestro caso, que hemos llegado a ingresar, evidentemente teníamos más de 3. No solo genético, que yo lo tenía, sino también del desarrollo embrionario, sino también del apego. Y evidentemente, si nos ponemos a contar, cualquiera que haya estado en un ingreso tiene más de 3 factores. Existen factores, igual que de riesgo, existen factores de protección. Es decir, un chaval que se ha criado muy bien y a lo mejor ha tenido uno de esos factores que son para desarrollarla, pero ha tenido todos los factores de protección posibles, a lo mejor no lo ha desarrollado. O sea que los que estamos aquí hoy es porque seguramente hemos comprado todos los bonos de la lotería. Sí, eso está claro, los teníamos todos. Antes has dicho que 2 de cada 10 personas son adictas o van a desarrollar una adicción, y estaba viendo al público y pensaba, bueno, pues aquí hay el mismo porcentaje, ¿no? Claro. Y eso me gusta a veces decirlo para que la gente se mire a sí misma y diga, bueno, ¿cómo consumo yo, no? ¿Cómo estoy consumiendo alcohol? Ya no entremos en otras drogas que siempre da más vértigo, ¿no? Yo tengo un padre adicto recuperado. Y cuando él consumía, yo siempre pensé que las cosas que hacía respondían a que no me quería, porque si no, no me lo explicaba, ¿no? No me explicaba cómo se podía comportar de esa manera. Antes he hablado de cómo se cruza la calle sin pensar, ¿no? Y eso me ha ayudado con el tiempo a entender que sí me quería, solo que era imposible que lo demostrara. Tú tienes un hijo, ¿ahora mismo en qué punto estás? Bueno, yo he aprendido mucho. Mi hijo tiene ahora 20 años. Cuando yo estaba ingresado, él me hizo una visita con 10 años al sitio donde estábamos ingresados. Desde entonces ha tenido toda la información del mundo, pero él tiene una parte genética que ha heredado. También hablamos ayer del TDAH. Cada día se descubren más, hay más estudios al respecto, y yo estoy muy al día con eso, porque cada día se demuestra más que el TDAH tiene muchísimo que ver troncalmente con los cerebros de constitución divergente,
y que tienen precisamente características como la desconexión del lóbulo prefrontal, el cerebro operativo y ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que los chavales que de toda la vida hemos sido raritos en el cole, que hemos sido como muy inquietos, como chavales que no se concentran, que no consiguen aprobar como los demás, esos chavales que hemos sido los de mi generación, no diagnosticados, hoy en día, en cuanto que lo ven en el cole, te dicen, ¿quieres que lo mediquemos? Es el típico chaval que, pues eso, y resulta que ahí andamos con una guerra de principios filosóficos en la que algunos padres preferimos que los chavales aprendan herramientas cognitivo-conductuales para poder tirar para adelante, y hay otros padres que prefieren solucionar rápido y que mediquen a su hijo. ¿Qué ocurre? Que cuando el hijo es vulnerable al abuso de sustancias, como es mi caso, estamos creando un adicto pequeñito. Y el otro día, creo que lo comentamos tú y yo, me asusté mucho cuando vi a una madre en el telediario que no había medicamentos en las farmacias para el TDAH porque se había cortado de alguna manera el suministro, y estaba la mujer angustiadísima porque no encontraba las pastillas para su hijo, y su hijo seguramente estaría muy angustiado en casa teniendo que esperar la pastilla para estudiar el examen de mañana. Y esto me parece aberrante. Evidentemente no estoy diciendo que la medicina no sirva y que los medicamentos no sirvan, por supuesto que sí, pero creo que este tema es tan delicado como para hacer un diagnóstico profundo. Ya sabemos que hay distintos tipos de TDAH o TDAH, ya con las siglas completas, y que una vez que se vea qué tipo de TDAH tienes, saber si se puede combinar con un tratamiento cognitivo-conductual, medicar poco, retirar la medicación cuando se equilibre el niño, es decir, hacerlo con cuidado y no alegremente. Tenemos que tener en cuenta, y esto viene a colación del tema de hoy, que estamos en una sociedad cada día más neurótica y cada día más sobremedicada. Esto es un tema. Sí, eso es un temazo. O sea, llega un momento en tu carrera, Toni, que decides contar lo que has vivido, ¿no? En tu carrera profesional. Y aquí hay mucha gente a la que le cuesta mucho cuando un familiar, un hijo o una hija se pone en recuperación, les cuesta mucho contarlo porque da mucho miedo, ¿no? El miedo al juicio, el miedo a no va a tener oportunidades, ¿qué van a pensar de mí? Porque supongo que esto a los padres y las madres les pasa, ¿qué van a pensar de mí? Si yo tengo un hijo adicto, ¿en qué lugar me deja a mí esto, no? ¿Es mi culpa? ¿No es mi culpa? Entonces, claro, yo pienso, si ya los que somos gente corriente, digamos, nos cuesta manifestar eso, ¿en qué momento decides tú y qué ocurre cuando lo dices? Me ha venido a la cabeza una frase que le escuché a Luis Carrascal, y es que esta enfermedad se cura hablando. Bueno, es una máxima que viene a decir más o menos que, como muchas de los trastornos psicológicos, la catarsis del habla y hablar entre nosotros y hablar entre toda la gente que fuera posible siempre ayuda muchísimo. Exactamente, no se cura hablando, hay que hacer mucho para tirar para adelante, pero hablar es importantísimo. Yo lo decidí porque pensé que yo podía ayudar a los demás. Hay una vocación, evidentemente. He hablado con otros compañeros que han pasado por el mismo tratamiento que nosotros y les he preguntado, ¿por qué no dices algo? Y dice, bueno, prefiero que, porque sé que hay un estigma social, se dedican a lo mejor a un trabajo empresarialmente de cara a una serie de personas a las que les debe una firma, un contrato, y es muy importante la opinión que tengan de él, y a lo mejor me ha dicho, pues mira, precisamente por esto no tengo por qué, claro. Y lo entiendo, sí. Yo me dedico a otra cosa, yo no necesito la firma de alguien para obtener un trabajo, claro. Solamente necesito llenar un teatro. Y vendrá mi público a verme, no está porque mal, soy músico, no está mal, hay que currárselo, cualquiera no llena un teatro, claro. Y tienes que tirarte 30 años llenando pequeñas salitas, pero bueno, ese es mi trabajo. Sí. Me refiero a que de alguna manera la situación me permitía, además de que tengo vocación de poder ayudar, pero la situación me permite el hecho de poder decir públicamente. Elegí el momento y el momento fue consultado con mi grupo de terapia. El grupo de terapia se convierte de alguna manera durante mucho tiempo, se convierte en tu consultor. El grupo entero funciona como un solo ente, como una sola persona. Y creerme, un grupo de terapia tiene una mente colectiva maravillosa, porque a la mayoría de la gente que compone el grupo, que son tus compañeros, no les puedes engañar. Hemos estado engañando siempre a cada una de las personas que nos rodean en la vida, y hemos podido engañar al del kiosco todos los días, a nuestra mujer unos cuantos días, a nuestro hijo otros cuantos días, pero al grupo de terapia todos los días no se puede engañar.
Por lo tanto, esa especie de consultor colectivo fue el que me dijo, Tony, creemos que ahora puedes. Habían pasado ya 3 años de terapia y en ese momento fue cuando lo hice. Quiero decirte, yo lo hubiera hecho antes, pero eso es muy adicto, déjate. Sí, eso es muy impulsivo. Sí. Tony, a mí la sustancia me ayudó en muchas ocasiones a sobrevivir, a tirar para adelante, a enfrentarme a cosas que me daban pánico. Luego, evidentemente, eso se convirtió en una trampa, ¿no? Y cuando dejé la sustancia me sentí durante varios años como un pardillo, pero como un pardillo literal, que no tenía ninguna gracia, que no sabía de qué hablar en las conversaciones, ¿no? Que no sabía cómo ligar, que no sabía hacer nada, porque a mí el alcohol y el resto de drogas eran una herramienta para mí, ¿no? ¿Cómo te subes a un escenario sin estar puesto? Fíjate que ayer también comentabas la poda neuronal y todo lo que ocurre neurofisiológicamente. El cerebro nos cambia, se transforma, el cerebro realmente como un órgano se transforma. Y a mí me ha pasado también, a pesar de que me veis así tan dicharachero y echado para adelante, el mar de los sargazos que no se mueve y que parece que no vas a salir nunca de ahí, a mí me ha pasado igual que a todos. Yo hubo un momento que pensé en la recuperación que había perdido el sentido del humor, que había perdido las ganas de vivir. Y esto es la falta de la droga, esto es la falta de lo que nos ha medicado todo el tiempo que hemos estado drogándonos. La falta de alcohol, en mi caso la falta de cocaína. Y uno piensa cuando está ahí que esto no se va a acabar nunca. Esos son los momentos peores, cuando uno puede recaer o cuando uno puede hacer una barbaridad. Incluso quitarse la vida. Créanme, esto no es baladí. Entonces, es ese momento donde uno tiene que tener la ayuda de alrededor y tener la voluntad tan férrea como para decir, sé que si paso este mar de los sargazos, llegaré a un lugar. Y ese lugar es donde el cerebro se transforma para bien, porque es real, es físico. El cerebro se transforma para bien. Hay nuevas conexiones neuronales y uno poco a poco va recuperando el sentido del humor. Y no solo lo recupera, tiene un sentido del humor mucho más rico, mucho más fino que antes. Mucho más fino, no hace falta exagerar. Yo antes era un exagerado, a veces demasiado. Era el que en una reunión al final acababa siendo pesado. Y ahora la mayoría del tiempo busco el silencio. Después de este rato que tengamos aquí, la mayoría del tiempo en este día yo buscaré el silencio, que es lo que a mí me reconforta. Estar un buen rato leyendo un libro y estar calladito, que se está mucho más guapo. Ayer hablabas de la transformación, ¿no? Creo que mencionaste un poco la metáfora de la crisálida. Sí, metanoia. ¿Tú crees que realmente nos transformamos? Porque hay familias que dicen, bueno, mi adicto, mi hijo o mi hija ha dejado de consumir, pero sigue siendo un borde, o sea, sigue siendo un tío una tía que no tiene ganas de trabajar, sigue siendo no sé qué, sigue siendo no sé cuántos. Es verdad que lo dicen con mucha prisa, porque a lo mejor el chaval lleva el pobre 5 meses sin consumir, ¿no? Y se necesita bastante más para poder empezar tu vida. Pero tú tienes siempre siempre lo explicas de una manera muy bonita de la transformación que experimenta el adicto, ¿no? Del yo interior. Cuéntanos un poco. Bueno, evidentemente esto viene a colación también de lo que hemos hablado antes. Esa transformación que uno sufre es lenta. Después de toda una vida teniendo el cerebro como lo tenemos, completamente adaptado a las sustancias, uno necesita tiempo para devolver el cerebro a un estado normal. Pero lo alucinante de esto es que no solo vuelve a un estado normal, como diciendo, vuelve al estado que estaba antes de ser adicto. No. Nosotros hemos sido adictos desde que tenemos uso de razón y nos hemos empezado a automedicar con cosas. Mi primera borrachera en un cumpleaños de quinceañeros, que yo era el que se pasaba y me tenían que llevar a casa de los brazos, colgado. Automedicarse con situaciones de riesgo, por ejemplo, porque al no segregar una serie de sustancias que nos dan la felicidad, nos la buscamos fuera. Yo he sido siempre el más arriesgado de toda la pandilla, el que se colgaba de una ventana, el que pasaba de una moto a un coche a 100 kilómetros por hora y me decían, joder, ¿cómo eres, tío? Y yo obtenía el beneplácito de los demás haciendo esto, porque la autoestima siempre ha estado muy baja. Nosotros solemos tener la autoestima bastante baja, a pesar de que seamos gente inteligente y que podamos estar orgullosos de lo que hacemos, la autoestima siempre está baja. Entonces, obteníamos el beneplácito de los demás haciendo una serie de cosas
que a lo mejor no eran naturales o buenas. De hecho, hemos podido arriesgar incluso alguna vez en nuestra vida. Pero bueno, en todo caso, sí que es verdad que esa transformación es lenta. Es verdad lo de la prisa que tú decías. A veces nuestros seres queridos, cuando entramos a un tratamiento de estos, los seres queridos dicen, jo, pues llevamos ya 5 meses, tú 5 meses, y este está que ladra en la casa. Y todo, pues no te queda nada. O sea, ha estado 30 años haciendo lo que le ha dado la gana y con esto mojado de whisky por dentro, y ahora quieres que en 5 meses se haga la persona más buena del mundo. Falta, por supuesto que falta. Ayer lo comentábamos, un alta clínica viene a ser de 3 a 5 años, 3/5 decimos nosotros, para que estés completamente bien. Evidentemente en el segundo año tú ya haces actividades laborales, pero dependiendo un poco de cómo haya sido tu primera parte del ingreso, va a ser el resto de tu recuperación. Si has tenido una primera parte de la recuperación que no ha sido buena, tendrás recaídas y tendrás tropiezos. Por eso nosotros siempre nos fijamos en que la primera parte de la recuperación sea potente, sea con una entrega y una aceptación al compromiso. Porque si empezamos a renquear, vas a ir renqueando los 5 años que te he dicho. Es muy importante esto. Si alguna vez charláis de este tema o escucháis algo hablar, la primera parte de la recuperación tiene que ser muy potente, con un compromiso muy alto, porque si no luego se renquea. Sí, y además quedan cosas en el camino, porque hablamos de la recaída siempre como la parte más riesgosa, ¿no? Más arriesgada, pero la realidad es que si en el proceso, si en el principio no haces un buen trabajo y se quedan cosas sin trabajar, que eso pasa, pasa porque no tenemos capacidad para recuperarnos o para afrontar determinadas cuestiones emocionales al principio, porque estás muy roto, ¿no? A veces quedan cosas pendientes, que ayer yo estuve hablando precisamente de esto, y luego hay que trabajarlas. Entonces, bueno, es una cosa que la adicción, hablamos de 3 a 5 años, pero la realidad es que uno está atento el resto de su vida, atento, no tiene por qué estar en alerta ni preocupado, pero sí atento, y que además a medida que se va uno alejando de la droga y trabajando, aparecen nuevos rasgos en la personalidad que son, bueno, que te dan esa decoración que yo ayer hablaba del pupi, ¿no? de Bilbao, que te hacen florecer un poco más allá de dejar de consumir y ser una persona funcional, ¿no? O sea, mejorar como ser humano. Tú trabajas con la música y con el arte, y ayer estuvimos hablando y me contaste un poco, pero me gustaría que nos explicaras qué se puede hacer a través de estos 2 recursos. Bueno, después de haber estudiado como terapeuta con la Universidad de Barcelona, de una manera natural, yo tenía una confluencia. Yo había dejado psicología en tercero, quizás por el consumo y por meterme demasiadas cosas en la cabeza, y recuperé esa historia, y una vez que ya tenía los estudios, digamos como que había retomado la marcha, continué de forma natural estudiando arte terapia y musicoterapia, y entonces desarrollé y escribí la pertinencia de la aplicación de arte terapia y musicoterapia en los tratamientos de drogodependencias. ¿Por qué? Todo esto me llegó de una forma natural, una reflexión en la que me di cuenta que casi todos los tratamientos de drogodependencias son como muy militares, como muy deshumanizados, como muy guerrero Shaolin, Sí, es decir, a partir ladrillos con la cabeza. Está muy poco humanizado. Entonces, yo he recordado siempre, mirando un poco la historia de la psicología, los últimos psicólogos, los más humanistas, siempre han tratado al paciente de otra manera. Filosóficamente se entiende al ser humano como algo muy amplio y muy transversal, y entonces entendí y busqué que había gente que había utilizado como complemento al tratamiento cognitivo-conductual las arteterapias y las musicoterapias. Esto hace que primero, hace que la adherencia al tratamiento sea mucho mayor. Hay un tipo que se llama Aldrich, que es inglés, y que empezó haciendo tratamientos, aplicando musicoterapia a drogodependientes de la cárcel en Londres, en una prisión en Londres. Hay unos cuantos estudios muy potentes donde el tipo demostraba, lo hacía con un grupo de control y lo hacía también con el grupo suyo que trabajaba la musicoterapia, y demostraba que los que habían recibido musicoterapia en los primeros 3 meses del tratamiento
habían tenido una adherencia mucho mayor y se habían quedado los 3 primeros años en el tratamiento, la mayoría de ellos, un 86-87%. Mientras que los que no habían recibido musicoterapia, prácticamente todos se habían ido. Se había quedado solamente un 18% dentro del tratamiento, que eran los más chaolines, los más militares. Claro. Los que pase lo que pase van a seguir para adelante, porque tienen la idea clara. Pero es que yo he descubierto que no todo el mundo tiene la voluntad tan férrea. No podemos pedirle a todos los seres humanos que tengan la misma voluntad férrea, porque somos diferentes. Yo he tenido compañeros de ingreso más frágiles que yo. Yo he tirado para adelante porque yo me sentía desesperado, completamente desesperado. Y yo decía, si no lo hago ahora, si no cojo este carro ahora, ya no cojo ningún carro más. Tengo 57 años. Si yo no cogía ese carro con 45, yo no estaría aquí ahora. Ya os lo digo, seguro. Mi vida no sería como es ahora. Entonces me lo planteé de esa manera, pero he tenido amigos que han caído por el camino, como tú también conocerás. Sí. Ha habido gente que no ha podido. Entonces, en este punto es donde decidí que teníamos que hacer algo pionero en España. De hecho, son estudios pioneros los que estamos haciendo ahora. Esto humaniza más a la persona. Cuando la persona establece una conexión con las artes, bien sea artes plásticas, y de alguna manera se expresa de una forma que no es verbalmente, ahí surgen un montón de dimensiones distintas del ser humano. El ser humano se ve a sí mismo mucho más rico cuando es capaz de dibujar su pena. Es mucho más riqueza la que uno tiene cuando uno puede pasar por ahí. Y no os digo cuando alguien puede tocar un instrumento, cantar o improvisar simplemente con un grupo de personas la angustia que está pasando. Le damos forma musical, le damos forma artística y eso hace el proceso muchísimo más humano. Debo decir con esto, y ya te paso el micro porque también tengo una conversación larga, que romper moldes de la psicología hasta hoy está costando muchísimo y que una de las cosas que más nos cuesta es introducir este tipo de prácticas en un tratamiento normal, ortodoxo, porque les parece algo extraño, demasiado moderno y esotérico, ¿vale? Cuando en realidad llevan en el Reino Unido 40 años haciéndolo, en México, en la Universidad de Colombia, en fin, en muchos lugares del mundo donde han demostrado que llevan muchísimo tiempo haciéndolo y la gente, o sea, las personas son más personas gracias a este tratamiento. Eso lleva una conversación larga. Es llamativo que no se incorporen técnicas donde puedas expresar tu creatividad en los procesos de recuperación, porque cuando un niño, un bebé, y está generando nuevas conexiones neuronales, es muy importante que exprese a través del arte, ¿no? Y en la adolescencia, por supuesto, para poder expresar lo emocional, y a medida que uno va trabajando en la creatividad o con las manos, con la música y tal, vas generando nuevas conexiones que tienen que ver precisamente con toda esa parte de regulación. Entonces a mí me parece increíble que en el tratamiento, que llegas con la cabeza llena de agujeros, ¿no? De manera así un poco abstracta, donde se tiene que volver a formar una serie de circuitos neuronales, se tienen que volver a constituir, no se trabaje la creatividad, porque emocionalmente, yo me acuerdo de mí mismo, yo era incapaz de entender, de decir lo que me pasaba, ¿no? Yo solo quería morirme, pero no sabía decir estoy triste. Vamos, nunca lo dije en una terapia, estoy triste. Solo sabía que quería morirme. A lo mejor con este tipo de herramientas eso se da, ¿no? Y a nivel neurobiológico eso se va reconstituyendo. Es más, en mi caso, a mí me prohibieron escuchar música, se suele prohibir, durante 6 meses, me parece que fue. Cuando a mí me dejaron volver a escuchar música, no me la quité. Estuve 2 años escuchando música todo el rato porque me generaba un bienestar, claro, pero espectacular. Claro, es un error. Digamos, el café para todos, la famosa filosofía de la psicología antigua, que es como no vamos a complicarnos la vida pensando qué tipo de música te vendría bien, claro, lo que dicen es que como hemos consumido drogas escuchando una música concreta, pues café para todos. Y evidentemente no se les puede tampoco reprochar nada, porque dicen, bueno, si has consumido drogas y alcohol escuchando tal música, pues ¿qué ocurre cuando uno estudia musicoterapia? Pues que si somos un poquito listos, se le puede decir a la persona que no puede escuchar la música con la que ha consumido, pero puedes reconectar tus neuronas del cerebro escuchando otro tipo de música que te ayude a relajarte. Y os digo,
cantos gregorianos, música clásica, música barroca, cualquier tipo de música, en los momentos de síndrome de abstinencia son músicas que recetamos como una receta, la recetamos en musicoterapia, es decir, es obligatorio pasar por momentos en el día donde tú, cuando te subes por las paredes, te pones un poquito de, por ejemplo, cantos gregorianos y coges un libro y aunque no puedas leer, un libro de ilustraciones te hace pasar las páginas y aunque 5 minutos de tu vida puedas estar pasando las páginas de ese libro y escuchando esa música, son 5 minutos buenos para que hayas reconectado un par de neuronas aquí que te vendrán de maravilla. Si no haces eso, seguramente te estarás subiendo por las paredes. O sea que es fundamental hacer eso, ¿no? No sé si cuando estuviste tú ingresado te pasaba lo mismo, pero en nuestro caso a mí me tocó los puzzles, ¿no? Era como el momento que te subías por las paredes que querías estamparte contra lo que fuera, ¿no? Lo que querías era meterte una raya, te ponían a hacer puzzles. Y yo me acuerdo que no podía ni con las fichas de lo que me temblaba el pulso, ¿no? Claro, era desesperante, o sea, la ansiedad todavía aumentaba mucho más, ¿no? Sí, es muy carcelario el rollo, es decir, o sea, casi todos los... Es que claro, tienen que tener la mente abierta para poder introducir los tratamientos actuales esos pequeños tips que estamos hablando ahora, que son muy modernos, pero que, cuidado, aunque aquí sean modernos, llevan 40 años aplicándolos en otros países. Pero podéis imaginaros una sala de ocio donde estamos todos los ingresados, que tenemos ganas de morderle a alguien, ¿vale? Con un ajedrez, un parchís, unos puzzles, ¿vale? Que tiene ganas de matar a ese de al lado. Evidentemente, cuando llevas ya 3 meses, eres capaz de mover el peón. Vamos, venga, vamos con la torre, vamos allá. Y entonces ya los veteranos que llevan 3 meses y 4 meses ya son los que juegan al ajedrez, pero el que lleva 3 semanas, ese no tiene manera de sentarse en un sitio. ¿Cómo le vas a pedir un puzzle? A esa gente hay que hacerla moverse, a esa gente hay que hacerla moverse con un sentido, no como robots. Hemos dicho arte terapia y musicoterapia, pero el movimiento entra dentro de este tipo de ámbito. De hecho, nosotros trabajamos el movimiento antes de sentarnos a dibujar. Hay unas fases previas, el movimiento es una de ellas, la expresividad, toda esa reconexión neuronal que tú has dicho. En fin, hacer más humano al paciente y no dejarles en una salita con un ajedrez, un parchís y un puzzle. Os podéis entender lo que os digo, ¿no? Imaginaros para salir de ahí. Es bastante carcelario, pues esto es lo que te digo, con todos mis respetos. Sí, opino lo mismo. Hay una cosa que dijiste ayer que vamos a ir acabando porque luego toca otra presentación, pero que a mí me gusta muchísimo y que yo no sé si mi madre se dio cuenta cuando lo dijiste. Dijiste, el consumo es un síntoma, Sí. no es la enfermedad es otra cosa, ¿no? Y yo cuando llevaba 4 o 5 años recuperado, le decía a mi madre, es que hay que ponerle otro nombre, es que no es adicción. Porque si el consumo es el síntoma, no es adicción, ¿no? Y esto me encantó. Explícanoslo un poco. Bueno, este es un asunto, otro mito que hay que romper. La adicción no está en la sustancia, la adicción no es la cocaína, la adicción no es el caballo y el alcoholismo no es el alcohol. Fijaros lo que acabo de decir. El alcoholismo no es el alcohol. El consumo es el síntoma de la enfermedad que está por debajo. El que bebe no es porque le guste o sea vicioso, sino que ocurre algo por debajo del consumo que es lo que te impulsa a automedicarte con la bebida. Para el cerebro, todas las drogas son las mismas. Para nuestro sistema de recompensa, todas las drogas son las mismas. Y me refiero a drogas, tanto sustancias como comportamientos. Porque un comportamiento como jugar al bingo o mirar internet compulsivamente es una adicción, ¿vale? Para el cerebro es lo mismo. Por lo tanto, lo que observamos como síntoma es el consumo. Lo que tú observas como síntoma es que el chaval compulsivamente no puede dejar el móvil. Compulsivamente, y si le quitas el móvil, hará otra cosa compulsiva. Es decir, lo que subyace al consumo y al comportamiento es la enfermedad. Ayer hablábamos, y esto lo digo yo porque lo comentó el doctor Luis Carrascal, que en un tiempo nos daremos cuenta y habrá que cambiar el nombre para quitarle el estigma. Como tú bien has dicho, a ti se te ocurría con mucha intuición, porque realmente adicción, hay que decir que adicto, en el latín addictum, significa esclavo. Cuando hay que buscar una palabra para las cosas, históricamente, el adicto en Roma era una persona que, debiéndole algo a otra, era castigada por el juez
a que fuera esclavo de esa persona a la que le debe durante un tiempo hasta que estuviera cubierta la deuda. Si me debías mucho, pues estabas en mi casa sirviendo el desayuno 10 años. Si me debías más, pues 20 años, dependiendo de lo que me debieras. De tal manera que ese era un adictum, dependía de, y de ahí viene la palabra. Hoy en día nos hemos dado cuenta que hay tantos estudios hechos acerca de esta enfermedad que ya, una vez que ya se da uno cuenta que el tronco común con el TDAH, con el cerebro divergente, es tan importante y que hay una cuestión ahí clarísima que evita expresar las emociones, etcétera, pues entonces ya se están pensando los de la Organización Mundial de la Salud en cómo cambiar el nombre a esta enfermedad. Porque puede ser trastorno de las emociones, trastorno integral de la... ¿Sabes? Sí. Vamos a buscarle un nombre. Seguramente será TDAHIO. Seguramente de aquí a un tiempo nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos entenderán esta enfermedad no como adicción, sino como otro nombre. Hoy por hoy todavía le llamamos adicción. Pero fíjate. Voy a pasar, o vamos a pasar, bueno, voy porque no tengo a nadie que lo pase, voy a pasar el micrófono si alguien quiere hacer preguntas, pero antes, ayer comentaba mi madre, creo que pues alguien, pues no sé quién querría que cantaras. Yo no voy a hacerle cantar, básicamente porque no le he pagado el caché de cantante, sino que está aquí como amigo, entonces no voy a hacerle eso. Pero sí quiero que nos digas si tienes algún bolo pronto o alguna cosa que nos quieras decir, no sé si... ¿no? Bueno, está en mis redes sociales. Hasta diciembre voy a hacer todos los bolos últimos de esta etapa, porque el año 25 me retiro de los escenarios para preparar un nuevo proyecto y que estoy muy contento con eso. Cambio de ciclo, cambio de compañía de discos y hay un montón de actuaciones. No sé si en el norte estamos en alguna de ellas, pero bueno, echar un vistazo que yo de memoria voy fatal. Bueno, pues ya sabéis, podéis ver su página web o su Instagram para estar al día. Bueno, ¿hay alguna pregunta que queráis hacer? Venga, seguro que tenéis dudas. Venga, tiraos para adelante. Lo primero que se os venga a la cabeza. Estamos aquí para contestar. Venga. ¿A partir de qué edad o qué signos podemos detectar en nuestros hijos para saber si pueden llegar a tener un problema de este tipo? Muy buena pregunta. Buenísima pregunta. El TDAH es un factor orientativo. Los chavales excesivamente sensibles, los chavales que les cuesta concentrarse, los chavales que tienen problemas en clase, hay que echarles un vistazo. Eso seguramente será un detector de que su lóbulo prefrontal tiene problemas para conectar con el resto y seguramente será un cerebro divergente. Y estos chavales son los que tienen una vulnerabilidad muy alta a sufrir después abuso de sustancias. ¿Sabéis por qué? Porque necesitan automedicarse. Y son chavales que se automedican dándole a su cerebro, a su sistema de recompensa, cualquier cosa que les haga sentir un poco mejor. El móvil o cualquier otra cosa. Si son exagerados en la forma de comer, si son exagerados en la forma de sentir las emociones, cuando tienen su primera novia, su primer novio, y parece que se ha roto el mundo y no paran de llorar en 3 días, ahí hay que mirar. Ahí hay que mirar, porque la excesiva sensibilidad y digamos, la desconexión entre el sistema operativo y el resto es un dato que nos tiene que hacer un poco, echar un vistazo y mirarlo con cariño, porque evidentemente es difícil prevenir, pero es lo único que nos queda, porque es curar va a ser más difícil. Y además, sobre todo, ¿sabes qué pasa? Que desde la edad de detección hasta la edad de ingreso hay un vacío de 12 o 14 años. Claro. Y ese vacío puede representar un infierno para el chaval, el que hemos sufrido sí. los que estamos aquí, ¿no? Sí, yo creo que es importante en las familias que haya un cambio de mirada respecto a sus hijos, ¿no? Si sus hijos están consumiendo o han empezado a consumir, no es tanto, oye, vamos a sentarnos y vamos a hablar de las drogas, de los riesgos de las drogas. No. Si un niño, una niña, un chica está consumiendo, es probable que esté utilizándolo como un recurso para algo.
Porque cuando la gente solo se divierte, puede pasar una vez, ¿no? Pero cuando ves que tu hijo o tu hija está consumiendo de manera constante los fines de semana, es que lo está utilizando para algo. No es que sea un vicioso que le gusta la fiesta, no. O es muy tímido y no está consiguiendo relacionarse, o está con una angustia de base, o está con una ansiedad. Si hay un TDAH, no digamos. Si hay un tema de identidad, que ayer hablaban del tema trans, no digamos. O sea, hay muchas cosas que hay detrás de las personas, de los hijos y las hijas, que puede llevar a que estén utilizando el consumo para regularse. Muchísimas gracias, Toni, de verdad, de corazón, y gracias a todos vosotros y vosotras por venir. Gracias.